Hola a todos, buenas tardes al tercer programa del Jurista. El día de hoy vamos a tratar uno de los temas que están más en boga en esta época de pandemia que parece que nunca se va a acabar, lamentablemente, y precisamente uno de los temas que probablemente nos están tocando el bolsillo de prácticamente toda la familia de nuestro país, dice relación con las deudas. Para eso, para que puedan en este caso tener los mejores consejos desde el punto de vista legal, incluso extralegal, tengo el agrado de presentar a la colega especialista en materia de temas de deudas y quiebras, doña María Alejandra Olivos. Ella, María Alejandra, es titulada de la Universidad Adolfo Ibáñez. En este caso, además tiene un diplomado en liderazgo y gestión de personas, también de la Universidad Adolfo Ibáñez, y como señalé anteriormente, es especialista en temas de deudas y de quiebras por ya más de 10 años. Así que un gusto de tener como invitada a Alejandra Olivos. Hola Roberto, buenas tardes, hola a todos. Hola Alejandra. Un gusto, como estaba recién señalando en la presentación del programa, tenerte a ti presente. En este caso, una colega de Santiago. Así es, sí. Aprovecho, Roberto, de darte las gracias por la invitación y lo más importante es aportar desde la tribuna de lo que uno sabe, un granito de arena, en definitiva, a la información con respecto a lo que a todos nos convoca, el fenómeno de las deudas, qué se puede hacer, cuáles son las soluciones y, en definitiva, sobre todo, de darle información con respecto a los derechos que nosotros podemos ejercer. Así que te agradezco la información porque aportamos desde la vereda de cada uno con respecto a los conocimientos que cada uno tiene. Ya. Primero que nada, a todas las personas que nos están siguiendo en este momento en el vivo y que los que nos van a seguir y que les pasen la información, todas las consultas, sugerencias, preguntas al especialista pueden hacerlo a través de dos formas. Uno es escribiendo el muro de Facebook de Somos Conce TV o también en el número que va a salir en pantalla, que es un WhatsApp, más 569 77 25 23 40. Alejandra, antes de ir con el tema de lleno, quiero preguntarte a ti cómo ha sido este tema de cómo enfrentar la pandemia en lo personal, también como tu familia, y también las complicaciones que tenemos nosotros los abogados, además en el caso tuyo que es que la Comuna de Santiago y la región metropolitana ya semanas en cuarentena. Estamos hace mucho encerrados. Mira, de partida yo creo que en la medida que cada uno como ciudadano entienda de qué se trata esta pandemia, finalmente uno dice, bueno, ya, efectivamente el ser humano es un ser social, por lo tanto el hecho de no poder salir, no poder, y no digo salir, sino no poder realizar tu quehacer diario, evidentemente es complejo, pero finalmente tenemos que entender que esta solución es tarea de todos. Entonces, en la medida que no lleguemos a esa convicción, básicamente estamos mal y obvio uno tiene ciertas, obviamente, sentimientos encontrados, que pucha, que sería rico, obviamente, poder disfrutar, no sé, ir a jugar con mi hijo, cosas así, pero evidentemente hay que entender que esto es un problema global y si queremos que obviamente esta pandemia se acabe, tenemos que poner de nuestra parte, lo que significa que hay que seguir quedándose en casa y hay que hacer caso a las instrucciones porque no queda otra, hay que poner ese granito de cada uno. Efectivamente. Esto lamentablemente por errores uno puede criticar al gobierno, a la oposición, pero la principal responsabilidad parte por nosotros mismos. Incluso si tuviéramos un control en relación a nuestra conducta, las cuarentenas serían más cortas, podrían haber más posibilidades, e incluso desde el punto de vista de la economía. Exacto, tienes toda la razón porque en el fondo no estaría tan trabada como está si hubiésemos sido más obedientes y en eso yo creo que todos tenemos que quizás hacer el mea culpa.
Lo importante es que de acá para adelante hay que tener claro que esto es un tema complejo y lamentablemente he leído varios estudios que dicen que esto nos va a cambiar literalmente la forma de vida. Entonces hay que entender que al parecer quizás hay un punto de no retorno, pero bueno, hay que tratar de seguir en el fondo viviendo y acomodándose en definitiva. Bueno, bien Alejandra. Vamos al tema de lleno. Uh-huh. Quiero hacer una pregunta así, bien así, no que suene tan legal, pero que siempre está en la mente de muchas personas. ¿Por qué las personas se endeudan? Excelente pregunta para empezar. Sí. Primero no hay que demonizar el endeudamiento. Es súper importante entender. Un ejemplo, en las grandes empresas se endeudan 20, 30 años plazo y son grandes empresas multinacionales, en fin. Por lo tanto, hay que entender que el endeudamiento per se no es malo. O sea, en lo absoluto. Por algo está claro que uno saca un crédito hipotecario, 15, 20, hasta 30 años plazo, porque en definitiva se entiende que nadie tiene la capacidad para comprar de forma efectiva básicamente las cosas de mayor valor. Por lo tanto, en sí mismo, per se, la deuda, el endeudamiento no es malo. Lo que ocurre básicamente y lo que se critica es este sistema básicamente de mercado que muchas veces nos hace consumir cosas que están por sobre nuestra capacidad de pago y finalmente el ser humano estamos claros que estamos en una sociedad de consumo. Entonces, pretender sacar la deuda en términos post-contemporáneos evidentemente sería básicamente algo utópico. Entonces, yo creo que la pregunta es, ¿por qué son deudas? No, yo creo que la pregunta sería bueno plantearla como, ¿qué deberíamos hacer para tener un endeudamiento a raya, más controlado? Yo creo que por ahí tendríamos que canalizarlo porque no hay que demonizar las deudas. Lo importante es entender cómo básicamente podemos abordarlas, qué mecanismos tenemos para paliarlas, o bien la idea sería empezar en términos cronológicos, ¿qué tendríamos que hacer para no endeudarnos, básicamente? Y a propósito que tú hablas de herramientas, de mecanismos, vamos al caso de una persona que lamentablemente está acogotada por las deudas, como se dice en buen chileno. En primer lugar, esa persona que se ve acogotada debería inmediatamente tener la recomendación o la asesoría de algún abogado especialista en deuda o abogado en general que tenga algunos conocimientos. ¿Tú lo recomiendas? Mira, yo creo que esa es la pregunta que no hay cliente que no me la haga. La respuesta es sí, y no tan solo para el cliente que tú dijiste en buen chileno acogotado. O sea, yo creo que todos tendríamos que tener una suerte de educación financiera, porque en definitiva no hay nadie que tenga, o quizás hay muchas personas que son muy ordenadas, pero es importante, aun cuando yo sea una persona muy planificada, saber que un cierto porcentaje es el que tengo que ahorrar, cierto porcentaje es el que tengo que pagar mis gastos básicos. Por lo tanto, yo creo que apelo hasta como tema como de educación cívica. Debiese básicamente existir algún tipo de educación financiera, porque de esa forma, evidentemente, el endeudamiento a gran escala que existe en la realidad, saquemos la pandemia. Se entiende que la pandemia acrecentó aún más, pero no nos podemos hacer, en este caso, los desentendidos que el chileno, evidentemente, está sobreendeudado y hay una cantidad de millones sumamente alto que sigue estando en definitiva con problemas legales. Por lo tanto, lo importante es que tiene que existir la información y por eso estamos nosotros, es decir, no necesariamente una persona va a ser mi cliente, es decir, yo recibo muchas consultas a nivel diario y es parte de mi trabajo, por lo tanto es como ir al médico. Le pido ahora al doctor y pucha, quizás el señor pensaba que su enfermedad era para operación y simplemente el doctor le dijo, no, tienes que hacer reposo y sería, ya, acá es lo mismo, es decir, está bien que consulten y yo no encuentro mal a ratos que exageren, es decir, ¿por qué? Porque uno en el fondo le da el diagnóstico jurídico. Entonces, lo relevante es, si es que pueden consultar, consulten, no pierden nada, o hasta para prever una situación en términos legales mayor, ¿ya? Entonces, las consultas, por lo general, en nuestro rubro son gratis, las primeras asesorías, por lo tanto, la sugerencia es que háganlo, es gratuito, se informan y de paso pueden tener una vida un poquitito más ordenada y sabiendo a su vez las herramientas legales que puede ocurrir ante la eventualidad que tenga que derechamente necesitar un abogado. Efectivamente, Alejandra. Y tú empleaste una palabra de diagnóstico jurídico. Claro. Y dentro del diagnóstico jurídico, tú podrías explicar
en primer lugar, si existen mecanismos o herramientas para poder defender la deuda desde el punto de vista extrajudicial, en primer lugar. Ya, miren, a ver, lo primero es que abordemos el tema del punto de vista cronológico, ¿ya? Entonces ya, yo estoy endeudada y dejé de pagar mis deudas porque no tengo capacidad de pago, en definitiva, estoy desempleada, no tengo ingresos, listo, no puedo pagar mis deudas. ¿Y qué ocurre? Empieza lo que se llama la cobranza extrajudicial. Me empiezan a llamar, me empiezan a acosar, me empiezan a decir, señora María Alejandra, usted tiene una deuda, acérquese a nuestra institución. Convengamos que todo el periodo de la cobranza extrajudicial es un periodo sumamente incómodo porque en términos legales no está regulado y lamentablemente estos cobradores caen en prácticas sumamente ilegales y en falsedades absolutas. O sea, yo he tenido clientes en mi oficina que me han dicho, señorita, me dijeron que me iban a ir a buscar a mi casa porque me voy preso. Entonces, evidentemente, yo lo encuentro tragicómico porque uno sabe muy bien que no existe la presión por deuda, pero nuestros clientes evidentemente no tienen por qué saber cómo funciona esto. Por lo tanto, ahí igual colisionan varios derechos en cuanto a la cobranza versus a los derechos fundamentales que tiene la persona que debe, ¿ya? Entonces, por ahí, evidentemente, dado que mi trayectoria en términos laborales me avala en el área, te diría que las prácticas por las cuales la cobranza extrajudicial, es decir, las empresas de cobranza operan, evidentemente no son las más legítimas y de plano hay que decir que son sumamente ilegales, ¿ya? Lo importante es que hay que tener claro que estas amenazas, porque así muchas veces ocurre, no tienen valor jurídico. Ante la ley existe cero, es decir, sí. Hablemos en el plano doméstico. Efectivamente, en términos domésticos es bien incómodo, lo es, sin duda. Que me esté llamando señora a las 8 de la mañana recordándome que no pagué una deuda, si, digamos las cosas como son, es sumamente incómodo. Pero lo relevante es que, aboquémonos a la ley, no tiene valor. Por lo tanto, toda vez que usted reciba un correo electrónico, un mensaje de texto, una llamada de presión para que usted pague, ¿qué tiene que hacer usted en términos legales? No tiene valor legal. ¿Qué puede hacer ante esa hipótesis? Lo importante sería probablemente llegar a un acuerdo de pago, pero evidentemente lo que nosotros aconsejamos, los abogados que nos dedicamos a esto, que evidentemente el cliente no repacte, ¿ya? Tal cual como dije, no hay que... No, nunca. Tal como anteriormente dije, no hay que demonizar el endeudamiento, sí tenemos que demonizar la repactación. ¿En qué sentido? En el sentido de que lamentablemente al repactar, ¿qué ocurre? Que yo agrando mi deuda, se duplico y triplico esta deuda, por lo tanto, muchas veces me pasa que el cliente repactó, y repactó no una vez, sino 2, 3 veces, lo que significa que, un ejemplo, inicialmente mi deuda era de 2 y en el camino repactado 3 veces, ahora debo 10 millones. Entonces, es sumamente complejo porque finalmente la repactación es pan para hoy y hambre para mañana, ¿ya? Siempre tratan de que la cuota, el valor cuota me lo reducen, pero sin embargo, de los 400 que está pagando, ahora pago 150, pero al final le estoy regalando 10 millones más al banco. Entonces, veamos bien las condiciones de la repactación, reprogramación, repactación, hay distintos nombres, finalmente es lo mismo, una innovación, pero es lo mismo. Y finalmente me endoso una cantidad de millones brutales. Por lo tanto, la sugerencia es que si no puede pagar en definitiva, directamente en este caso, ver la posibilidad de un abogado. Y ojo, de forma extrajudicial, la ley 20.720, la ley la ley de quiebra, la ley de insolvencia y reprendimiento, establece un procedimiento que efectivamente no es judicial, que ante la Superintendencia de Insolvencia y Reprendimiento, pero este procedimiento que se llama renegociación de personas deudoras, lamentablemente ahí la ley tiene hartos defectos, por lo tanto es un cuello de botella porque los requisitos que básicamente establece la ley son sumamente precisos y en ese sentido claramente hay muchas personas que les gustaría acogerse y no pueden, ¿ya? Así que en ese sentido, claramente existe esa alternativa, pero hay que calificar, ¿ya? Entonces, en la medida que la persona califique, también puede evitar esto antes de irse a la vía directamente de la defensa judicial. Quiero reiterar una vez más que ya el tema de lo que estamos tratando, estamos hablando del tema de las deudas. Y ya aquí Alejandra ha dado un mapa de ruta en este sentido del punto extrajudicial. Si quieren hacer consultas, sugerencias, dudas
Si saben que tienen algún familiar, algún conocido, pueden hacerlo ahora, escribiendo al muro de Facebook de Somos con CTV, o también al WhatsApp, más 569-77-25-23-40. Alejandra, me quedo dando vuelta ese tema de efectivamente de no es recomendable de repactar. Pero, ¿qué ocurre? Como le pasa a mucha gente que dice, es que tengo que hacerlo porque no tengo plata. Claro. A ver, lo que ocurre es que finalmente el cliente repacta. Hay que decir las cosas como son. Del 100% de mis clientes, te diría que el 80-85% vienen ya repactados, con una repactación a cuesta. Es más, hay estudios que efectivamente determinan que la persona que repactó evidentemente se vuelve a atrasar, y lo que significa que en palabras simples no sirvió nada la repactación. Por lo tanto, si evidentemente yo ya estoy en la insolvencia, lo que tienen que hacer en definitiva es proceder a buscar a un abogado experto en el tema, ¿ya? Okay. Por lo tanto, evidentemente en este caso lo importante es defenderse. Las grandes vías que tenemos en cuanto a la defensa en términos judiciales, tenemos dos grandes, básicamente, áreas de acción, ¿ya? Por un lado tenemos en este caso la defensa al juicio propiamente tal, al juicio ejecutivo, derechamente, porque es un juicio ejecutivo, porque evidentemente esto hay un pagaré en el cual consta mi deuda, por lo tanto, en definitiva, se va por la vía ejecutiva, que es un procedimiento, entre comillas, en comparación a otro tipo de juicios, un poco más corto. Pero por el otro lado tenemos la vía de la ley, coloquialmente llamada ley de quiebra, que no se llama ley de quiebra, se llama ley de insolvencia y reemprendimiento, ¿ya? Y estos básicamente procedimientos, Roberto, y para los que nos escuchan, tienen que tener claro que son completamente antagónicos, ¿ya? Yo sé que a nivel comercial suena mucho el tema de la quiebra y eso, pero esto es como, espera, las peripecias del teletrabajo. Ya, váyase para allá. Sí, ahí tenemos un invitado. Ya, lo relevante en definitiva, ya. Hijo, váyase para allá. Ya, váyase para allá. Ya. Ahí se, ya, eso. Ya, entonces, ¿qué ocurre en definitiva? Que claramente en la defensa de juicio ejecutivo es cuando yo ya estoy demandado. Tal cual como yo siempre les explico a los clientes, primero hay que informarse. El cliente escucha la palabra demanda y se espanta. Ya es un infarto porque evidentemente piensan que ante esto no hay nada que hacer, y pues bien, la respuesta es sí, hay mucho que hacer. ¿Por qué? Porque evidentemente todo lo que nosotros hacemos está circunscrito dentro del plano legal. ¿Ya? Uno no es mago, uno es abogado, es decir, evidentemente, y nosotros nos especializamos en eso, por lo tanto, al decir que uno se especializa es porque hay obviamente materia legal para poder, en definitiva, y derechos por los cuales yo puedo hacer valer ante el tribunal, ¿ya? Por lo tanto, lo primero es entender que el problema tiene solución, no porque uno haga magia, sino porque legalmente, en este caso, hay que entender que tenemos derecho. Por lo tanto, hay que entender que derechamente en este caso, no todas las demandas están bien hechas. El banco tiene que tener claro que demanda de forma masiva. Muchas veces se equivocan en básicamente un tema de forma, otras veces de fondo, básicamente. Por lo tanto, nuestro trabajo es, evidentemente en este caso, desentrañar cuál sería la estrategia de acción. Por lo demás, hay muchas deudas que evidentemente se van a domicilios que no corresponden, por lo tanto les quieren embargar los bienes a quienes no son los dueños, por lo tanto hay una serie de estrategias. Lo que trato de decir es que lo primero es, hay que consultar sin duda, es decir, yo no me puedo operar en la casa. Primero hay que consultar, para ir ordenando, hay que consultar, sí. Yo no puedo ser mi propio médico, no se puede, ¿ya? Segundo, hay que consultar a tiempo. La temporalidad es sumamente determinante porque evidentemente en este caso los plazos los establece la ley, no, yo no los pongo. Por lo tanto, para proceder en definitiva a ayudar de forma real a una persona, ya, hijo, váyase para allá. Básicamente, para poder ayudar de forma certera a una persona, tengo que obviamente adecuar a los plazos legales. Entonces, lo primero es consultar a tiempo y ojalá antes de que el tema se judicialice. Por lo tanto, en definitiva, hay una serie de defensas que uno puede hacer con respecto a la demanda, sobre todo, insisto, cuando evidentemente me quieren embargar bienes que no son míos. Lo bueno de la demanda, aunque suene un poco tragicómico, Roberto, y para quienes nos escuchan,
es que a mí, a ti, a mi mamá, a tu papá, a quien sea, nos pueden demandar una sola vez por esa deuda. Es decir, ese pagaré, como cualquier acción ante el tribunal, evidentemente, se puede entablar en una sola oportunidad. Por lo tanto, claramente, en este caso, sí o sí, esa es la garantía y la certeza jurídica. Es decir, todo prescribe ante la ley. Prescribe un delito en sede penal, no va a prescribir una deuda. Por lo tanto, es súper importante tener claro eso, ¿ya? Porque acá hay muchos mitos, que esta deuda me va a perseguir toda la vida, que va a estar en DICOM. De ahí vamos a hablar del tema de DICOM, pero es súper importante que tengan claro que, dado nuestra especialidad, si esto no tuviera fin, evidentemente nuestro trabajo no serviría de nada, muy por el contrario, efectivamente, esto casi llega a ser un tema de ayuda social. ¿Por qué? Porque en mi trayectoria laboral, evidentemente me puedo dar cuenta que el fenómeno, yo no le hablo tan solo de la deuda, el fenómeno de la deuda, evidentemente compromete aristas mucho más complejas de mi vida. No es tan solo que vea que me cerraron la cuenta corriente, veo que básicamente mi familia está mejorada, yo estoy en una depresión fatal, no quiero nada con la vida, me enfermo, entonces en definitiva la cosa se pone mucho más compleja. Por lo tanto, la sugerencia es que entiendan que legalmente acá sí hay solución, insisto, no porque uno haga magia, sino porque la persona, y por lo menos en Chile, el deudor sí tiene derecho, ¿ya? Por lo tanto, eso sería como para cerrar la idea de la defensa del juicio ejecutivo. Es decir, si a usted le llega una notificación, no se espante, hay harto que hacer. Evidentemente, los plazos son sumamente acotados, son apenas 4 días para proceder a contestar esa demanda, pero independiente al tecnicismo legal, la sugerencia es consulte de forma pronta, porque evidentemente sí se pueden hacer valer los derechos, ¿ya? Eso es básicamente, Roberto, con respecto a la defensa del juicio ejecutivo, ¿ya? A su vez tenemos este otro abanico, que en definitiva es la ley 20.720, la coloquialmente llamada ley de quiebra, que se llama ley de insolvencia y reemprendimiento. Como les comenté anteriormente, estos procedimientos, Roberto, son antagónicos, ¿ya? Me pasa mucho que hay clientes que me llaman y dicen, no, abogada, yo me quiero declarar en quiebra, y el cliente al final no era quiebra, era la defensa del juicio ejecutivo, o viceversa. Entonces, hay que entender, primero, que son procedimientos completamente antagónicos. En el primero, a mí me demandan, Alejandra Olivo está demandada por tal banco, pero en el otro se llama liquidación voluntaria, que es como el gran procedimiento que uno hace dentro de esa ley. ¿Y de qué se trata este procedimiento? La quiebra, como la podemos conocer, es un juicio concursal en el cual yo llamo a todos mis acreedores, cualquier naturaleza de deudas, menos las deudas de familia, ¿ya? Por lo tanto, yo puedo vivir en un departamento, debo los gastos comunes, debo el arriendo, debo al banco, en fin, y lo relevante en este caso es, espérame, ya, hijo, dame un minutito. Ya, pero sacar rápido. Que sí, 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 ahí te dejo contar. A ver. Bueno, son parte de las cosas que ocurren en el Viola. Aquí la invitada se vio con una situación de índole casero. Pero yo voy a un poco a complementar a lo que decía Alejandra. Aquí, en términos sencillos, lo que estaba explicando, se tratan de dos procedimientos al respecto. Uno, el que nosotros conocen, que cuando nos llega una deuda y está la amenaza del embargo y finalmente que nos quiten las cosas. A eso se le entiende como un procedimiento ejecutivo, en este caso, y que puede provenir ya sea por lo general de un banco, de una institución financiera, en este caso, y en ese caso habrá que distinguir, que ahí voy a agregar a lo dicho Alejandra, que debe requerir de un título ejecutivo, en este caso. Y por otro lado está el procedimiento de la ley 20.000, en este caso, sí, que 20.720, conocida como ley de quiebra. Alejandra, ¿puedes seguir comentando al respecto? Sí, entonces básicamente la ley de quiebra, el procedimiento de liquidación voluntaria, es un procedimiento concursal en el cual yo llamo a todos mis acreedores. Es decir, tal cual como les comentaba, no se distingue ningún tipo de deuda. Puede ser una deuda tributaria, evidentemente lo que más apunta es una deuda, en este caso con un banco, o bien con el retail. Lo importante es que esto es como un pozo común en el cual evidentemente uno llama a todos los acreedores, y de esta forma evidentemente se extingue esta deuda. Acá lo importante es que si vamos a derechamente declararnos en este procedimiento, lo importante sería, en definitiva, es
si es que nos vamos a declarar en este caso en la quiebra, la idea es que si vamos a tener bienes, evidentemente los vamos a perder, ¿ya? En este caso, claramente, si yo tengo una propiedad y evidentemente tengo esta deuda, claramente uno entrega esta casa y de esta forma se extingue la deuda. La garantía de este procedimiento, claramente, y la ley lo establece, es decir, en el mismo texto legal, a lo literal, tal cual como se escucha, se establece lo que se llama la rehabilitación financiera concursal. Por eso la ley no se llama. ¿Cómo? Por eso la ley. Ay, dime. No, coméntalo ese tema de la rehabilitación. Exacto, por eso la ley no se llama ley de quiebra, la ley se llama ley de solvencia y reemprendimiento. Es decir, legalmente en este caso el legislador, en este caso consagra en el mismo texto legal de la ley lo que se llama mi rehabilitación financiera concursal, precisamente en el artículo 255, inciso segundo de la ley 20.720. Por lo tanto, esto no es que la abogada sea positiva y le dice al cliente, no, tranquilo, que efectivamente esta deuda se extingue. No, esto es un tema legal. Acá lo importante que hay que entender súper claro, que si yo me quiero declarar en quiebra, evidentemente tal cual como dice la nomenclatura del procedimiento, yo básicamente entrego mis bienes, pero esto dice relación a la realidad. Es decir, si yo, por ejemplo, te debo 100 millones de pesos y tengo 3 casas y digo, pucha, Roberto, no quiero perder mis 3 casas, voy a transferir 2, ¿ya? Y voy a entregar una, ya. La ley no me lo permite. ¿Por qué? Porque existen lo que se llaman las acciones revocatorias. ¿Qué significa? Que si Alejandra Líos tiene 3 casas y no quiere perder ninguna casa con la quiebra y transfiere 2, básicamente, ¿qué es lo que ocurre? Que esas transferencias de propiedad básicamente van a quedar sin efecto. Por lo tanto, si evidentemente tenemos un gran patrimonio, la idea es que evidentemente no nos vayamos por la quiebra. Por eso, claramente uno va asesorando al cliente, porque es como querer llamar al doctor y decirle, doctor, quiero que usted me dé tal remedio. No, pues, acá el doctor es el que sabe, él va a ver mis síntomas y en base a eso me va a decir, no, Alejandra, nada que ver el remedio que tú me decías, te voy a dar tal. Acá es lo mismo. Entonces, insisto, comercialmente como que engancha mucho el término de quiebra, y está bien porque obviamente es una ley de la República, pero lo importante es no quedarse con eso, indagar un poquitito más allá. Lo relevante de la ley, en definitiva, que literalmente es un modo de extinguir las obligaciones, es decir, se extingue esa deuda y legalmente no me pueden cobrar nunca más en la vida. Por lo tanto, en definitiva, mi reincorporación al mundo comercial, evidentemente en este caso, es sumamente satisfactoria. Sin embargo, han habido obviamente casos que no es tan rápida la bancarización, pero lo relevante es que se extingue esa deuda. Entonces, a modo de resumen, mi sugerencia como abogada especialista en la materia es que si yo me voy a declarar claramente en quiebra, sea por un monto, entre comillas, elevado, en el sentido de que si voy a entregar de forma voluntaria mis bienes, evidentemente valga la pena. Es decir, si yo estoy en otra, ¿por qué? Debo 3 millones, tengo una casa completamente pagada, es completamente inoficioso básicamente declararse en quiebra. O sea, uno como abogado, antes que todo, es un ser que se dedica en términos profesionales a tu cliente. Por lo tanto, acá no se trata de tener y tener clientes, se trata de que mi cliente, que es una persona, que no es un cliente, es una persona, es un ser humano, pueda básicamente solucionar de forma satisfactoria su deuda. Lo que trato de explicar que esto se tiene que ver al caso a caso. La casuística, tú comprenderás, Roberto, muy bien, es la base de nuestro trabajo porque básicamente yo siempre lo comparo mucho con la medicina, pero es así, ¿ya? Tenemos que ir viendo caso a caso porque no, quizás la solución jurídica que tuvo mi hermana no es la misma que evidentemente puedo yo optar. Entonces lo importante es, obviamente, consultar con el especialista indicado. Insisto, les vuelvo a reiterar, siempre la primera consulta es gratuita, es una asesoría legal completa, gratuita, que les sirve como información. Y lo importante es entender que sí, el deudor en Chile tiene derechos y que no está en la indefensión como pareciera ser, que es así, ¿ya? Eso. Alejandra, entonces, como ya has descrito en este caso, como le llamo yo, un mapa de ruta, camino extrajudicial y el camino judicial, explicando lo que, en modo general, lo que dice relación con el procedimiento ejecutivo, con lo que dice relación a lo que tiene que ver con el procedimiento de ley de insolvencia y reemprendimiento, que es lo correcto. Exacto. No vamos al tema ya práctico, más allá que ha zanjado algunos ejemplos al respecto.
Y quiero tocar lo siguiente. Estamos en época de pandemia, y eso es lo que estoy diciendo, es algo que es de público conocimiento, y que lamentablemente ha significado un gran golpe al bolsillo de prácticamente todos los chilenos. Así Y es. dentro de las iniciativas que se han dado, dicen relación a poder pedir créditos. Se habla de los créditos a la pyme, en este caso. Exacto. Y cuando han solicitado el crédito, estas pymes, por independiente del giro, le han dado como ejemplo, sabe que usted no se va a poder otorgar el crédito porque usted es deudor por CAE y está en DICOM, Famoso CAE. o porque simplemente está en DICOM. A propósito del DICOM, como cuello de botella que me ahoga y digo, termino de pagar y me sale otra vez DICOM. ¿Qué se puede hacer? Porque hay muchos mitos respecto al tema del DICOM, y esto relacionado al tema de las deudas. A ver, lo primero que hay que tener claro es que DICOM no es para siempre. Eso es súper importante que lo tengan claro. El castigo comercial, para que sepan todos aquellos que nos escuchan, dura 5 años. Así está establecido en la ley. Por lo tanto, en definitiva, ese mito que yo voy a estar eternamente en DICOM no es así, ¿ya? Eso es súper importante tenerlo claro. Es más, hay ciertas fórmulas por las cuales uno podría eventualmente salir mucho antes, que por un lado tenemos lo que ya comentamos, la ley 20.720, y hay otras gestiones como el abandono del procedimiento. Lo que les trato de decir que independiente de lo técnico... ¿Por qué dura 5 años? ¿Por qué dura 5 años para la gente en este caso, estar en DICOM? Es que lo que... A ver, con respecto a esto, un tema netamente civil, porque obviamente por la prescripción, en este caso establecía el Código Civil, y evidentemente se entiende que un plazo de 5 años es un plazo prudente, ¿ya? Se supone. Lo que ocurre es que DICOM igual tiene ciertas trampitas, si se puede decir, básicamente. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo no conseguí nunca ningún abogado. Dije, no importa, no me vinieron a notificar, ya. ¿Por qué es tan importante finalmente defenderse? Y no es porque uno saca como la autopublicidad, sino porque es un tema legal. ¿Qué es lo que ocurre? Que, por ejemplo, yo tomé un crédito con el Banco X, lo tomé por 10 años, ¿ya? Bueno, no, pongamos un plazo menor, 4 años. Y lo dejé pagar al año segundo, pero en definitiva, este plazo de los 5 años, a mí cuando me publican ante el boletín comercial, porque uno habla de DICOM, pero acá lo que manda es quien distribuye la información en el boletín comercial. De ahí baja a todos los entes, básicamente, de indicadores de riesgo comercial, ¿ya? Por lo tanto, acá lo importante que hay que tener presente es que si yo, evidentemente en este caso, contrajo un compromiso de pago, la prescripción finalmente se va a echar a correr cuando se cumple la última cuota. Entonces, ya no son 5 años, probablemente súmale la repactación que hice a no sé cuántos años plazo. Entonces, acá esto, Roberto, es un tema que está completamente ligado entre sí, ¿ya? Lo importante en definitiva, y aunque suena un poco majadero de mi parte, pero porque uno sabe de lo que habla, infórmense antes de tomar decisiones, tanto hasta para contratar a un abogado. Siempre hay que informarse, ¿ya? Porque en definitiva la repactación pena mucho al cliente, sobre todo cuando el banco nunca lo demandó y está informada una deuda hasta el 2024, y al 2024 le tenemos que sumar recién los 5 años, es decir, ese cliente va a ser el 2029. Es decir, es una brutalidad de tiempo, ¿ya? Entonces, lo importante, insisto, es analizar el caso a caso, pero entender que DICOM, primero, no es eterno, la respuesta es un categórico no. Prescriben las acciones penales, no va a prescribir DICOM, por lo tanto, es súpermente claro que ante la ley está todo obviamente establecido en términos legales para que esto se finalice, y sobre todo la prescripción es una institución que da certeza jurídica, ¿ya? Así que está bien que exista así. Alejandra, quiero tocarte un tema más para ya no delegar, pero creo que también es relevante, Alejandra. Espérame. Ya. Te escucho cómo introduces el tema. Quiero ver el tema de los arriendos, Alejandra. Sí, perfecto. Que se está tocando principalmente en todo Chile, pero en especial los grandes ciudades. Se están perdiendo en este caso por la situación que estamos viviendo actualmente, gente que pierde el empleo, gente que no puede en este caso explotar su índole, su rubro, etcétera, y se están en este caso perdiendo los arriendos.
¿Qué se puede hacer en este caso? Ya, ¿Te puedo dar Roberto. un, te ¿Mm? puedo dar un minuto, por favor, para Ya, perfecto. yo poder Sí, no hay problema. comentar Ya, el tema al respecto? perfecto. Ya. Dame un minutito. Bueno, quiero comentar al respecto, y esto creo que es uno de los grandes temas que se están tocando a nivel país, y que aquí en la zona lo podemos ver. A propósito, la semana pasada la Cámara de Comercio de Concepción señaló que ya el 43% de las locales que existen en Concepción se encuentran cerrados por la situación de pandemia que estamos viviendo. Y eso significa, ¿por qué razón? La mayoría de ellos no son dueños de los locales, los arriendan. Y sin duda que eso trae un problema al respecto del por qué en definitiva no se ha permitido, por ejemplo, lo que estamos recién tratando, dar mayores facilidades con relación a los créditos que se les pudieran otorgar. O también una opción de facilitar bonos de parte del Estado, con garantía, con el aval del propio Estado. Y no sabemos por cuánto tiempo esto va a durar. Con lo cual, sin duda, va a generar mayor incertidumbre, mayor instabilidad económica al respecto en nuestro país. Y particularmente en nuestra zona lo estamos viendo. En este sentido. Alejandra, te quiero, reitero la idea. Yo aquí estaba citando como ejemplo que en la ciudad de Concepción, la Cámara de Comercio de Concepción señaló la semana pasada que el 43% de los locales comerciales se han cerrado. La mayoría de los pymes, en este caso, no son dueños de locales, arriendan los locales. Y como no, en este caso, no están generando ingresos, además se le han generado dificultades en materia de obtener crédito o algún bono, etcétera. Bueno, ¿qué se puede hacer ante esa situación? Ya, evidentemente en este caso, tal cual como tú comentas, es sumamente compleja la situación, pero lo importante es que se entiende que con ocasión de este problema, dado que no estamos en una situación normal, acá lo que tiene que primar, aunque suene el típico hecho, dice el criterio común, que al parecer no es el más común de los criterios, pero evidentemente es un sí. Es decir, ambas partes, lo primero sería que evidentemente tenemos que contactar a el arrendador, es decir, el dueño, y plantearle esta situación. Lo ideal que evidentemente estas negociaciones que yo pueda tener con el dueño o bien el arrendador, no necesariamente es el dueño, pero lo relevante es que con la persona que tiene el título para poder en definitiva negociar, acá lo relevante es claramente que se firme un anexo de contrato, ¿ya? Es decir, que las condiciones por las cuales se pactó por estos meses evidentemente estén escrituradas. ¿Por qué? Porque en definitiva, obviamente por un tema de certeza jurídica, eso está claro, porque claro, ante cualquier eventualidad, evidentemente resulta mucho más provechoso tener de forma escrita y formal todo lo que pueda ocurrir. Lo importante es que en la medida que pueda negociar y en la medida que esta negociación tenga un buen puerto, no sea menor a 90 días. ¿Por qué? Porque todos sabemos que no sabemos bien de partida cuándo esta pandemia va a tener su fin, ¿ya? Eso es por un lado. Por otro lado, se entiende que la gente está muy reacia a querer efectivamente seguir comprando o algo así, por lo tanto, se entiende que un plazo de 90 días sería un plazo prudente, entre comillas, hay que ir viéndolo caso a caso, por el cual en definitiva podrían prorrogar claramente o bien en este caso derechamente rebajar el canon de arriendo. Lo importante es que lo que se establezca esté escriturado. ¿Por qué? Porque evidentemente un ejemplo, yo soy el dueño de un local comercial y mi arrendatario no me está pagando, pero estamos en pandemia, por lo tanto yo tampoco, suena un poco tragicómico y contraproducente, pero evidentemente en este caso tampoco es tan mal puerto negociar ahora. ¿Por qué? Porque es muy probable que ese dueño no pueda encontrar un nuevo arrendatario que le quiera arrendar ese local comercial o bien un departamento o una casa. Es decir, no está tan desmejorado el poder de negociación, porque en definitiva, claramente nadie se está cambiando, nadie está invirtiendo, entonces, ¿qué mejor recibir la mitad de lo que efectivamente yo recibía antes que no recibir nada?
¿ya? Por otro lado, yo como dueño de una propiedad, la arriendo, y si este señor no me paga, tengo que incurrir en un gasto de abogado, gasto de notificaciones y toda la burocracia en términos civiles que implica un juicio. Por lo tanto, insisto, siempre se dice que o bien con el banco o bien con el dueño de una propiedad, la balanza está sumamente desmejorada. Yo siento que, insisto, son un poco contraproducentes mis palabras, pero de verdad que es así. Es decir, en este caso hay que apelar a la buena voluntad, hay que apelar al principio de la buena fe, básicamente que es un principio que traspasa básicamente, que es un principio evidentemente de los básicos de la contratación. Por lo tanto, lo importante es que el arrendador, es decir, el dueño, quien da en arriendo esa propiedad, no está en la mejor de las situaciones. A contrario, Sensu, él, básicamente, el arrendatario tampoco, ¿ya? Es decir, obviamente en este caso dudo que alguien se quiera cambiar y está claro que si no puede pagar no es porque no quiere, sino porque está utilizando en este caso el fondo de seguro de cesantía y en definitiva todos estos básicamente respuestas estatales que hemos tenido. Lo importante es que la invitación es a negocien básicamente. Como hay un dicho, dicen, más vale una buena negociación que un buen juicio, porque es verdad. Muchas veces en este caso, claramente se puede tener una buena chance en este caso. Pero la sugerencia es que, ok, negocie, número uno, pero segundo, escritúrenlo, firmen un anexo de contrato. Basta que en este caso lo envíen a la notaría, lo firman y sería. Pero esa es la única forma de dar certeza derechamente que, en definitiva, ante cualquier controversia que se pueda ocurrir en su eventualidad. Ya, Alejandra, todos tus comentarios han generado un gran despertar de los seguidores. Y vamos a lanzar, en este caso, para la especialista, las siguientes preguntas. Obvio, cuéntenme. Los escucho. Y se van a aparecer. Alejandra, en primer lugar, aquí llega un saludo de Sebastián Aguilera al canal desde Santiago. También se da otro saludo, parece que usted la conoce. José Miguel Navarrete, excelente abogada. Tengo una amiga que recuperó su departamento gracias a las gestiones de la invitada del día de hoy. Y aquí viene una primera pregunta, Alejandra, de Liliana Valenzuela Bernal. Si tu empresa, dice, se va a quiebra, esa es la situación, ¿qué pasa con los trabajadores que llevan más de 5 años? Señala ella. Y luego cita por el artículo 161, aquí se entiende que es del Código del Trabajo en este caso, ¿te pueden despedir sin ninguna indemnización o no? Esa es la pregunta. Ya. Liliana, excelente tu pregunta y te la respondo a continuación. En la quiebra, en la liquidación voluntaria, existe lo que se llama la prelación de crédito, es decir, el legislador de antemano en el Código Civil establece una lista de quién se paga primero, básicamente. Entonces ya, mi empresa se va a quiebra, yo básicamente me declaré en quiebra, tengo 20 trabajadores, uno lleva 5 años, 4, en fin. En este caso, la ley establece que básicamente las remuneraciones es un crédito de primera categoría, tiene preferencia de pago ante cualquier otra institución. Por ejemplo, yo tengo 5 trabajadores, pero a su vez le debo al banco 150 millones de pesos, le debo al retail 20 más, le debo a la caja de compensación 8, ¿ya? Entonces, tú quizás de buena primera dirías, oye, pero le debe mucho más al banco y al retail, básicamente, entonces yo como trabajador no voy a recibir nada. Eso no es así bajo ningún aspecto, porque precisamente la prelación de crédito en este caso es la madre de este tema, en el sentido que derechamente establece en el Código Civil el legislador que es un crédito preferente de primera categoría, lo que significa que primero se van a pagar todos y aquellos trabajadores de lo que resulte producto de la quiebra. Convengamos que los bienes, Roberto, y a Liliana y a quienes nos escuchan, los bienes que yo entrego de forma voluntaria, estos bienes yo los entrego en este caso y estos bienes después se rematan. Y convengamos que está claro que en un remate no tiene valor de mercado, es decir, baja mucho más. Pero independiente de eso, lo relevante que la resulta de ese remate
es lo que se le paga a los acreedores, y evidentemente como tenemos acreedores de distintas categorías, con distintas preferencias de pago, se establece la prelación de crédito, ¿ya? Por lo tanto, respondiendo a la pregunta de Liliana, la respuesta es un no. Es decir, lo que salga del remate, que de antemano está claro que no te lo puedo decir cuánto sale, pero en el caso a caso, los trabajadores se van a pagar básicamente. Así que la respuesta es sí, se pagan porque tal cual como dice el texto expreso de la ley, es un crédito de primera categoría. Ya, perfecto. Vamos al siguiente comentario o consulta. Jordana Yanela Sendiguí López, excelente asesoría, te felicitan. Muchas gracias. Luisa Torres, muy buen programa, informaciones claras y necesarias para la comunidad. Muchas gracias. De eso se trata, básicamente, poder hablar en términos coloquiales con respecto al derecho y con respecto a las deudas, que yo creo que no hay nadie que no esté endeudado. Débora, toda la misma. Buenísima orientación, por favor, me deje los datos para contactarla. Muy bien. ¿Otro más? Doña Marta Pérez Durán, qué importante, dice el punto que hace Alejandra, que es educar. Aquí le doy énfasis yo acá. Tal vez se puede comenzar a educar en el colegio para que en la vida adulta podamos aplicar ese conocimiento y evitar sobreendeudarnos. ¿Algún comentario respecto a lo que comenta aquí Marta Pérez? Me leí solamente, Roberto, sí, un comentario súper importante. ¿Por qué? Porque en definitiva, ¿por qué es tan importante la educación? Porque convengamos que los grandes conglomerados financieros dan crédito a gente que no tiene capacidad de pago. O sea, claramente yo sí he atendido a abuelitos que todos sabemos, no nos podemos ver la suerte entre gitanos, que las pensiones en este país son bajas. ¿Ya? Independiente de la causa, la realidad es que son bajas, evidentemente la respuesta es un sí. Lo que significa que una persona, Roberto, que recibe 200.000 pesos, ¿cómo tú le das un crédito de 10 millones de pesos que la cuota son 350.000 pesos? Entonces, es una aberración del mercado y lo más contraproducente, y esto es obviamente el reproche, no es contra la persona que le otorgan el crédito, sino contra la institución que se lo da, es que este señor, pensionado, pasó obviamente su liquidación de sueldo, en el fondo su pago, su colilla de pago de la pensión y todo el tema, por lo tanto esta institución sabe de antemano. O bien a muchas trabajadoras, o sea, en este caso dueñas de casa que cumplen un trabajo, ¿ya? Las mujeres estamos empoderadas, por lo tanto se reconoce como un trabajo, de ahí que no sea remunerado es otra cosa, pero hay que decirlo, muchas trabajadoras, en este caso dueñas de casa que trabajan en sus casas, hacen los quehaceres domésticos, las llaman y le ofrecen tarjetas de multitienda con un cupo de 1 millón de pesos. ¿Y qué ocurre? Estas multitiendas obviamente le dan este crédito preaprobado y después consecuencialmente se lo empiezan evidentemente a expandir este crédito que tienen. Lo que significa que lo que partió en 1 millón de pesos, básicamente después se cuantifica y llegan a ser 5. Entonces, la educación financiera es un tema que no lo miremos básicamente de forma liviana, ¿ya? La educación financiera es un tema que hasta nos puede salvar a nosotros mismos de caer. ¿Por qué? Porque es tentador. Digamos las cosas como son, somos seres consumistas, en el buen sentido y en el mal sentido, como quieran, hay que hablar las cosas como son. Por lo tanto, en la medida que tengamos una educación financiera de forma certera, evidentemente en este caso, ante esas ofertas tentadoras, ¿quién no ha entrado a su banco? Tiene un crédito preaprobado, presiona acá, se lo transferimos a su cuenta corriente. Es brutalmente tentador, pero evidentemente ahí está la educación financiera. Y de paso que sí, se entiende que está claro que no lo hacen, pero por eso es importante, insisto, consultar y ver las posibilidades que se puede hacer, porque está claro que falta en eso, pero por eso nosotros podemos contribuir de nuestra vitrina y de esta forma poder, lo que te decía al principio, aportar un granito de arena, independiente de la pandemia, a nivel general, porque los derechos van a seguir estando con o sin pandemia. Lo importante es que qué bueno que hacen esas preguntas y básicamente son reflexiones. Entonces, de algo sirven estos espacios de encuentro en los cuales claramente podemos sacar conclusiones mucho más profundas, básicamente. Alejandra, siguen llegando los comentarios al respecto del programa. Roberto Marín Garay dice: Doña María Alejandra, desde acá te estamos viendo por teléfono y en computador. Estamos orgullosos de que su exposición, Hickel Borja, debe ser su hijo, que
En este caso le mete un poco de boche. Al igual que en Argentina. En cualquier momento daré una consulta y la felicitan. De Argentina nos escriben. Doña Carmen Gloria Cutiño, excelente tema y Alejandra lo explica de una manera muy clara. Los felicito. Muchas gracias, Carmen Gloria. De eso se trata, aportar información. No todos tienen que, básicamente, necesariamente recurrir a un abogado. Lo importante es poder hablar estos temas. Mire, aquí llega una consulta y con un sentido crítico, ¿eh? Y que también se relaciona con Súper buena pregunta. Emanuel Alejandro Fernández. ¿Qué opina la abogada de que algunos parlamentarios quieran legislar sobre retirar el 10% de nuestras pensiones? Y pregunta si es viable legalmente. Saludos. Mira, la respuesta a Manuel y a todos los que nos escuchan no pasa por un tema netamente legal. Es súper importante que tengan claro que una ley, yo puedo decir un ejemplo burdo, yo puedo decir que a partir de mañana los que se visten de amarillo son personas tontas y se promulga esa ley y los de amarillo son personas tontas, ¿ya? Entonces es súper importante entender que no, la ley no va de acorde a lo que nos pasaron, Roberto. De hecho fue típico que uno, pensamientos de primer año, en fin, hace muchos años atrás nos decían, la ética está, la moral está en la ley o no, debería serlo, pero la respuesta no siempre es así. Por lo tanto, esto no es un tema tan legal, en el sentido que si lo aprueban, es ley. Por lo tanto, evidentemente, en este caso, es una ley de la República, por lo tanto, esto evidentemente tendría práctica. Lo importante, en definitiva, es ver derechamente el trasfondo económico. Mira, yo me he instruido harto en la materia y lo que decían que finalmente este retiro, lo que decían los especialistas, esto obviamente no es opinión mía porque esto es un tema de economía pura, independiente de las creencias en términos políticos. Básicamente lo que decían los economistas es que lo ideal sería que a la clase media se le diera obviamente este retiro. ¿Por qué? Porque se supone que son aquellos que entre comillas han impuesto medianamente en este caso más, y por otro lado el porcentaje de retiro no implicaría una merma de forma considerable. En este caso, a contrario censo, con respecto a otras personas que tienen un ingreso más bajo, evidentemente sí sería mucho más peligroso. Lo importante acá es que este tema es un tema de lata discusión. Yo creo que este tema es un tema que no hay que tomárselo a la liviana. ¿Por qué? Porque se entiende que hay muchas personas que efectivamente son tipos complejos para todos. Yo creo que no hay nadie, tendría que ser una persona muy poco, en este caso, no conectada con la realidad. Decir que la pandemia no le causó ningún trastorno económico sería algo muy raro. Pero lo importante es que yo creo que todos de nuestra tribuna podemos aportar seriedad y obviamente estas conversaciones que se dan para mucho. Lo importante en definitiva es que apelar a la solidaridad. Esto es un tema que escapa mucho del derecho, pero yo creo que todos de nuestra tribuna podemos básicamente aportar en gestos un poquito más chiquititos, en fin, pero lo importante es que tenemos que básicamente ser solidarios, ¿ya? Así que es un tema de largo cuestionamiento. La pregunta es súper interesante, pero insisto, yo le veo una mirada mucho más macroeconómica que netamente legal. Esa es mi respuesta. Ya. Vamos a los últimos comentarios, Alejandra. De Luisa Torres, muy buen programa, informaciones claras. Muchas gracias, Luisa. Y don Julio Andrade, excelente la abogada, muy clara y didáctica en dar respuestas. Muchas gracias, Julio. Alejandra, al parecer, bueno, generaste mucho interés en los seguidores, con comentarios, con consultas. Yo, sinceramente, tengo que darte las gracias, pero de verdad, para mí ha sido un honor conocerte, tener la oportunidad de que ahora en pantalla saber un poco de ti, de lo que estamos en un tema que es de boga, y que lamentablemente va a seguir continuando en boga, que dice relación con el tema de las deudas. Alejandro, ¿algún recado, consejo de tu parte que quieras señalar a las personas que nos están viendo?
al respecto? Sí, lo importante, obviamente siempre estamos hablando en el plano de la deuda, que ante cualquier duda que tengan, lo primero es el poder de la información. Yo lo rescato harto, lo sobreestimo, probablemente soy un poco majadera, pero es importante, ¿ya? Básicamente, si todos los días me duele el brazo y le hago el quita el problema, no, o sea, evidentemente llega un minuto que los síntomas son tan evidentes que tengo que recurrir al médico, que tengo que ir a un abogado. Por lo tanto, la sugerencia es que consulten, la información está ahí y evidentemente la idea es que si es que tienen algún problema en el cual nosotros les podemos ayudar, no hay ningún problema que nos contacten. Tenemos obviamente la plataforma, nuestra página web, básicamente nuestro Instagram, Facebook. Por lo tanto, y una cosa súper importante, el Poder Judicial hace un par de años existe lo que se llama la tramitación electrónica, ¿ya? Es decir, básicamente se renovó. Por lo tanto, pasa mucho que claramente con ocasión de la pandemia tengan claridad nuestros clientes, el ciudadano en el fondo que requiere defensa no se ha quedado en la indefensión. Si bien hay ciertas básicamente adecuaciones, hemos tenido audiencias online, son cosas raras para nosotros que estamos acostumbrados obviamente a ver cara a cara a las personas, pero lo importante es que tengan claro que el Poder Judicial sigue funcionando y existe lo que se llama la tramitación electrónica, es decir, no necesariamente nosotros tenemos oficina en Santiago, en Viña del Mar, pero tenemos obviamente también clientes en distintas regiones de Chile porque gracias a las herramientas que nos brinda el Poder Judicial podemos hacer posible esta defensa. Por lo tanto, si te encuentras en una parte en la cual no has encontrado ayuda, evidentemente nos pueden contactar para en definitiva poder ayudarlos. ¿Y cuáles son tus datos, Alejandro? Precisamente. Nuestra página web es www.olivosyasociados.cl. Básicamente en la página está todo, hay un link de WhatsApp, básicamente sale a que nosotros nos dedicamos, que netamente obviamente el tema de todo el fenómeno de las deudas, la defensa del juicio ejecutivo, ley de quiebras, también vemos otra disciplina porque somos varios asociados, pero lo importante es que en ocasión de esto nos dedicamos de lleno a este tema, ¿ya? Así que tranquilidad, sabemos que es un tema complejo, me dedico a esto hace bastantes años, pero lo importante, insisto, a la enfermedad, ¿cómo se combate? Con un tratamiento y para eso evidentemente nos dedicamos nosotros. Así que tranquilidad, que nos está acabando el mundo y consulten porque evidentemente es gratuito la primera asesoría legal. Alejandra, reiterar nuevamente las gracias. Ha sido un gusto compartir contigo en este espacio, en el programa El Jurista. Y bueno, esperemos que más adelante a lo mejor seguirnos viendo, a lo mejor en esta misma instancia o en otras oportunidades. Sí, totalmente. Gracias. Te agradezco, Roberto, por la invitación y obviamente lo que te comentaba, poder aportar de los conocimientos que uno, de los humildes conocimientos que uno sabe, básicamente para todo. Así que le agradezco la invitación y eso, espero que nos veamos pronto. Y Alejandra, un gusto. Y ya despidiéndonos, Alejandra, primero que nada, tengo que señalarlo así, recordar la parrilla de Somos Conce TV. En primer lugar, mañana jueves y de lunes a viernes, la nueva alternativa de matinal. Apaga tu alarma con Emanuel Fernández desde las 7:30 a las 8:30 horas. No se lo olvide, de 7:30 a 8:30 horas de lunes a viernes. La invitada será la señorita Nicole Ferrari, especialista en materias de psicología, ahora que estamos precisamente en épocas de pandemia. Por favor, no se lo pierdan. Y también, mañana jueves, a las 19 horas, ¿con qué líder ciudadano nos va a sorprender Julio Andrade? Líder ciudadano, martes y jueves, desde las 19 a 20 horas. Ha sido un gusto tener la oportunidad de compartir con ustedes, como le llamo yo, empoderamiento legal. Esa es la idea. Estamos en momentos difíciles, hay que ser positivos, hay que salir adelante. Así que nos vemos el próximo miércoles a las 19 horas aquí por Somos Conce TV, un nuevo programa de El Jurista.